Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda. ¿Cómo? Continuamente. Oramos al Señor. Padre amado, bendícenos con tu palabra, que es poderosa para iluminarnos, Señor, y mantenernos con un fuego prendido. De tal manera que siempre la lámpara que has prendido en cada uno de los que hemos venido a tu luz, podamos mantenernos continuamente ardiendo en tu presencia. En el nombre de Jesús, usa mi vida, te lo ruego, y a tu pueblo, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si es tan amable de sentarse. Tremendo, porque aquí habla, yo le decía a mi esposa que Dios me ha dado promesas con su palabra y preciosas, pero tengo un problemita, que abro la escritura y pareciera como que si la abro así y se abre así. Y entonces veo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y entonces me alargo mucho. Quiero ser breve, quiero ser conciso, pero se me abre la palabra, gracias a Dios por ello, siempre le he pedido eso, pero pues ahorita se me acaba de alumbrar un poquito más este texto, que solamente lo iba a usar para introducirme en el antiguo tiempo, que lo que Dios quería es que hubiera lámparas que estuvieran ardiendo. La voluntad de Dios es que cada hijo, allá en aquel tiempo de Israel, ahora aquí la iglesia, estemos prendidos y alumbrando y que estemos ardiendo, pero continuamente. Aunque el camino es de montes y de valles, eso no tiene que causar que la lámpara se apague ni que deje de brillar. Pero para ello se le tiene que poner aceite de aceitunas o olivas machacadas. Los machacones no le gustan a los cristianos. A veces nos tienen que machacar. Había una hermana artista, ¿no?, que se llamó Julie, y decía que para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Se lo queremos atribuir siempre a él, pero aquí era el aceite, eran las aceitunas las que tienen que ser machacadas, y eso nos representa a cada uno. A veces tenemos que sufrir agravios, pero tienen un propósito: dejar que se despida el aceite, no que salga la amargura ni la carne, sino el fruto que da gloria al nombre de Dios. Entonces entendamos que cada situación que atravesemos, de vez en cuando nos tienen que trabajar algo y nos tienen que exprimir, pero ese exprimimiento que experimentamos, el único propósito por el cual Dios permite que eso pase es que quiere ver qué está saliendo de esa oliva. Si es una oliva que ya está produciendo aceite, entonces esa va a ser útil para que se mantenga la lámpara prendida y ardiendo continuamente. Entonces encontré algo que sucedió con David. David, el rey, el dulce cantor de Israel, un hombre guerrero, un hombre que en su desarrollo, en su preparación, tuvo que aprender muchas cosas. La burla de sus hermanos, como José, que experimentó la burla de sus hermanos. Ahora David experimentó que se burlaban de él. Aquí has venido a la guerra, al campo de batalla, has venido para deleitarte y ver un hombre sangriento, te gusta ver el pleito, así como cuando éramos chicos, que nos gustaba ver el que escupa primero. ¡Ay, qué terrible eso en el mundo! Y le decían así, como si él fuera eso. Pero él no venía a eso. Él venía a ver quién era el que se estaba burlando de los ejércitos de Dios, para someterlo, porque ya Dios le había enseñado que está con él, que le había ayudado a vencer al oso y al león, y ahora ese gigante iba a ser como otro de ellos. Él lo venció. Pero aquí hay una porción en 2 Samuel, capítulo 21, verso 15, que cuando usted lo lea me da un amén, cuando usted lo vea proyectado me da un amén para que yo pueda continuar. 2 Samuel, capítulo 21, verso 15. Ahora David se encuentra en una situación ya experimentado, porque no es lo mismo cuando uno llega al principio que cuando uno ya ha tenido experiencias y sigue teniendo uno confrontaciones que tiene uno que vencer. Entonces ahora dice que de nuevo hubo una guerra. ¿Lo tenemos? Es que yo le pedí que me diera un amén cuando lo vea, porque es la pauta para que yo no tenga que estar volteando para allá. Dice, hubo de nuevo guerra
Dice, de los filisteos contra Israel. Y descendió David con sus siervos, y mientras peleaba contra los filisteos, David, ¿qué le pasó? Se cansó. Ahora, notemos una cosa aquí, antes de continuar el verso siguiente. Dice que de nuevo hubo guerra con los filisteos. Hoy vamos a considerar a los filisteos, vamos a considerar a David en ese cansancio, y vamos a considerar otras cositas que vienen aquí. Pero note una cosa, David no iba a la batalla solo. Dice que iba con él, con sus ¿qué? Con sus siervos. ¿Y qué es un siervo? No es el que brama por las aguas, el que tiene los cuernos así, que se siente la gran cosa porque tiene unos cuernos muy como de árbol. No es ese el siervo, es el siervo que sirve, es el sirviente, es el que está dispuesto para servir, es el que es más útil. David bajó para pelear la batalla, o subió a pelear la batalla, pero no iba solo, iba acompañado de siervos. En una iglesia, en una familia, la familia no puede quedar solamente el que es cabeza de la familia para hacer la obra. Siempre tiene que contar con servidumbre, porque detrás de un buen esposo tiene que haber una buena esposa. Detrás de un buen cristiano tiene que haber una buena cristiana, porque no pueden caminar dos juntos que no están de acuerdo. Entonces es bien importante saber que David tenía sus siervos, y la iglesia tiene que también llevar esas características de que Dios tiene que levantar siervos y siervas. No se puede llevar a cabo un trabajo de batalla espiritual, porque el ambiente de la iglesia no es nomás para venir el domingo a hacer acto de presencia para entonces ya cumplir con Dios, ya nos vamos a ir al cine. No es para eso. El servicio de la iglesia es un lugar de entrenamiento de siervos y siervas para llevar a cabo un trabajo, un poder espiritual, porque estamos en medio de una gran guerra. Y dice aquí, de nuevo volvieron los filisteos a hacer guerra contra Israel. Nunca se han rendido, nunca se rindieron, pelearon, los humilló David, venció a Goliat, pero de nueva guerra con los filisteos. Y entonces dice aquí que hubo un momento en que David, a pesar de que traía a sus siervos, se cansó. Y yo quiero hablarle un poquito acerca de eso, porque si Dios lo que quiere es que la lámpara se mantenga prendida, fíjese el verso 16 como dice: entonces Isbi-Benob, que era de los descendientes del gigante, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, siervo de David, hijo de Sarvia, vino en su ayuda. ¿Se acuerda que le conté de una persona que me presentó él andaba poniendo alfombras y me dijo: mire, le presento a mi estorbante? Y yo: ¿será ayudante? No, es que me estorba más de lo que me ayuda. Pero estaba jugando, ¿verdad? Estaba bromeando, y yo, ¿sabes? ¿Verdad? Entonces un día me dijo acá mi hermano José: ¿verdad? ¿Yo soy su estorbante o su ayudante? No, nadie estorba, todos servimos de ayuda. Algunos son ayudas en liderazgo, otros son ayudas en el servicio. Usted nos ayudó a entrar al gozo hoy. No solamente fue el grupo de alabanza, usted con su danza y con su anhelo y con su gratitud, todos peleamos una batalla y todos logramos una victoria. La victoria fue que la gloria de Dios se derramó en medio de la casa. Pero la participación no es de uno solo, no es solamente de un líder, no es del pastor, no es del líder de la alabanza, es de todo el equipo, de todos los que componemos la iglesia. No lo pudiéramos hacer solos. Tener esa clase de experiencias como el gozo de hoy. Pero fíjese una cosa, si lo que Dios quiere le dijo a Moisés que quería que le trajeran olivas para mantener aceite en la lámpara, para que se mantenga ardiendo continuamente, hay alguien que está interesado en apagarla.
Hay alguien que no le conviene la luz, es el que vive en la oscuridad. Y entonces fíjese cómo dice Job, capítulo 18 y verso 5. Me llamó mucho la atención esta porción que dice así, Job capítulo 18 verso 5. Cuando la vean, me dan un amén. Ciertamente la luz de los impíos se apaga y no brillará la llama de su fuego. Entonces quiere decir que hay cosas que Dios le llama impías, que cuando alguien tiene su lámpara prendida, si no se cuida de esas cosas de lo que le llama él impío, dijo el impío, quiere decir entonces que antes era pío y temeroso de Dios y dejó de serlo, impío, sin la piedad. Entonces dice el verso 6, la luz en su tienda se oscurece. Oiga, algo que tenemos que cuidar es la luz en la casa. Y no me refiero a esto, me refiero a la luz de Dios, a la lámpara prendida, que no se apague, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. ¿Sabe que tenemos que mantener la llama prendida? No solamente en la iglesia, no solamente en nuestra vida, pero en nuestro hogar, en nuestra tienda, en nuestra campaña, en nuestra habitación. Y dice, la luz en su tienda se le oscurece al impío y su lámpara sobre él se apaga. Dice el verso 7, su vigoroso paso es acortado, porque a veces experimentan cansancios, fatigas extremas, debilidad. ¿Por qué? Porque la lámpara le hace falta aceite para que siga ardiendo y alegremente alumbre. Pero dice aquí, su vigoroso paso es acortado y su propio designio lo hace caer, porque es arrojado en la red por sus propios pies y sobre sus mallas camina. Por el calcañar lo aprisiona un lazo y una trampa se cierra sobre él. Escondido está en la tierra un lazo para él y una trampa le aguarda en su senda. Por todas partes le atemorizan terrores y lo hostigan a cada paso. Se agota por él el hambre y mire qué tremendo, se agota por el hambre su vigor y la desgracia está presta a su lado. ¿Qué es lo que el enemigo pretende hacer cuando trata de apagar la luz de Dios que Dios ha prendido? Dios lo que quiere es que se sigan prendiendo, que sigan echando el aceite, que siga ardiendo, que sigan fluyendo, que sigan mostrando la gloria de Dios, que tenga el gozo, el júbilo, el poder, todos los beneficios que trae la presencia de Dios. Pero el enemigo bien sabe que si logra desconectarnos de eso, la lámpara se empieza a menguar y cuando menos se acuerda la oscuridad empieza a crecer y empiezan los problemas. Y empiezan las situaciones, de repente se siente uno débil, de repente se siente uno sin fuerzas, se le va el vigor, se le va la motivación. Una persona débil, ¿usted cree que tiene ganas de comer? Ni ganas de agarrar la cuchara para llevársela a la boca. Le pesa la cuchara. Lo quiere que se lo den en la boquita, decía mi mamá. Y es que te la den en la boquita, mi muchachito. ¿Qué estarás para comer? Me da mi regañada. ¿Por qué? Porque no puede tampoco uno moverse en la pereza. Necesitamos estar activos. Una vela bien prendida, una lámpara bien prendida. No crean que está así como un foco de esos de los que simulan la luz de la lámpara. No está así estática. Está bailando y danzando y acomodándose. Usted la contempla y va a ver que entre más viendo hasta más se menea, pero se mantiene viva. A ver, voltea al que está junto a usted, dígale cómo está la lámpara. ¿Está viva? ¿Está activa? O ya está así media desguanzada, media debilucha. Volviendo a 2 Samuel en el capítulo 21, perdón que me lo llevé a hacer este paréntesis, pero solamente quiero dejarles saber qué es lo que pretende el enemigo cuando quiere apagar una lámpara. Pone trampas, pone lazos, así como los ponen así en la selva.
y lo ponen cubierto de ramitas para que cuando pase se cierre y lo jalan de pies arriba y cabeza para abajo para poder atraparlo y para poder dañarlo y para poderlo enfermar. ¿Nunca se ha puesto usted de cabeza? Sinceramente hablando, ¿sí? ¿Qué se siente? Yo un día agarré una mesa de esas que le llaman inversion table, una mesa de inversión, y me subí, estaba en el garage, no estaba nadie. Y me subí y se me ocurrió darle así como mi hijito que vi que lo hizo, y lo hizo muy bien. Y yo dije, pues, está fácil. Cuando me ganó el peso la panza, y me quedé boca abajo, empecé a sentir que la cabeza se me empezó a poner bien roja, y toda la sangre como que se me vino a la cabeza, y dije, es tiempo de levantarme. ¿Cuál levantarme? Me quedé para arriba. Y entonces quería agarrarme, y ya me estaba poniendo más colorado. Lo bueno fue que alguien entró al garaje. ¿Qué tienes, papá? Pues, aquí estoy queriendo levantarme, no puede hablar. Falta de condición física, falta de fuerzas. Así nos quiere poner el enemigo. Nos quiere agarrar de repente en una trampa donde no podemos zafarse, donde uno necesite ayuda. Cuando estés en una situación donde estás, perdón, pero así como yo, estás para arriba, decirte, necesitamos ayuda. Decirle a alguien, ayúdame, no puedo levantarme, estoy aquí, vuelto de cabeza, se siente horrible. Cuando me subí, mejor la vendí. Que decían que era que para la buena salud ya me anda costando la vida. Es que no era. Pues yo vi un viejito que la hizo y dije, pues si yo no estoy tan así, dije, pues está peor por la condición física, ¿verdad? Entonces aprendí mi lección y entiendo con más claridad esto. En la experiencia digo que siempre algo aprende uno cuando ve la palabra y dice, wow, algo tengo que aprender. Entonces, según Samuel 21 y verso 16, dice aquí, que bueno, acabamos de ver que David se cansó, tremendo el cansancio, pero dice aquí que entonces un hombre llamado Isbi-Benob, que era de los descendientes del gigante, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. ¿Quién es el que viene buscando muerte? El enemigo. Viene para robar, matar y destruir. Entonces David estaba ahorita siendo expuesto porque el enemigo, si logra hacer que a alguien se le baje la luz, va a poder tener derecho a meter algo que lo quiere matar. Eso se llaman a veces estrés, enfermedades, padecimientos del corazón, cosas que a veces la gente desesperada se derrota, no quiere pelear, se deprime, ya no quiere salir adelante, porque detrás de eso hay algo. Ahora, yo fui a revisar cuando vi por qué David se cansó, y entonces yo me encontré con una versión que se llama King James, y tiene ahí unas referencias para encontrar significado de que en hebreo se escribió, para poder entender más claridad en la traducción. Entonces cuando fui a ver esa palabra que dice David se cansó, se escribe U-P-H y se pronuncia uf. ¿Y quién no ha dicho así? Uf, está bien difícil. Uf, qué calor. Uf, ya me cansé. Esa palabra significa algo que quiere decir cubierto por las alas de la oscuridad. ¿Por qué David se cansó si era incansable? Porque cuando una persona se llena de Dios es incansable. Usted ha venido aquí a la iglesia en debilidad, pero cuando sale, no quiere irse a dormir, quiere irse a un restaurante, quiere a cenar, quiere platicar. Yo ya me quiero ir, todavía no se quiere ir. Porque se llena de poder. Porque la unción trae poder. Seréis llenos y recibiréis poder del Espíritu Santo, pero manténganse unidos, dijo Jesús en la instrucción para el derramamiento de Pentecostés. La llenura del Espíritu Santo, recibirían poder, lámparas prendidas ardiendo, ese que llama se desapareció en la cabeza, y empezaron a hablar en otras lenguas, a profetizar, y todo empezó a suceder por causa de una instrucción. Entonces yo estaba viendo por qué David, si era un hombre guerrero, valiente, peleaba, venció a Goliat, ahora uno de los descendientes del gigante
Dice que se levantó con una espada nueva. Oiga, nosotros necesitamos saber que hasta el enemigo está buscando mejores armamentos para destruir a la iglesia. Haber dicho, si a Goliat le pegan con una piedra, yo traigo una espada nuevecita. Y casi mata a David, porque David se cansó. Entonces David no estaba peleando solamente contra un superhombre, sino contra poderes demoníacos que estaban detrás de ese hombre. Porque también el enemigo tiene sus ángeles caídos, porque arrasó del reino de los cielos una tercera parte de ángeles. Y esos ángeles tienen alas. Y esas alas, cuando llegan y tratan de cubrir, debilitan. En cambio, los ángeles de Dios, cuando llegan y cubren, te fortalecen. Entonces, me pude dar cuenta que lo que estaba experimentando David en esa batalla es que de alguna manera tenía que haber aprendido una nueva estrategia también él, usar una nueva espada de cómo derribar esas alas. Nuestra batalla para salir triunfantes aquí en la tierra, tenemos que salir victoriosos en el ámbito espiritual. Muchas veces nos descuidamos y dejamos de pelear la batalla y bajamos los ojos y vemos carne contra sangre, carne y sangre, lucha con carne y sangre. Eso no es así. Eso lo único que va a hacer es que se apague la lámpara. Y entonces, debilitados, el enemigo no viene jugando, quiere matar. Pero a nosotros nos han dado vida eterna. Y la vida eterna no tiene caducidad. Fíjese que hace muchos años, mi papá, él tenía una tarjeta de migración. Y esa tarjeta era sin expiración. Entonces pasaron los años, le dijeron que ya estaba muy viejita, que la renovara. Y fue al departamento de migración y le renovaron su tarjeta de residencia, pero ya venía con expiración. Oiga, si esa tarjeta no se renueva a tiempo, queda expirada y ya no tiene validez. Y volver a empezar todos los trámites es un problema muy grave. Entonces, yo me pude dar cuenta que lo que el enemigo está siempre tratando de hacer es poner en expiración a los hijos de Dios. Pero a nosotros nos dieron una vida sin expiración. Y es más poderosa la orden de Dios que el gobierno de aquí en la tierra y que los principios que el enemigo tiene. Y podemos tener la confianza de lo que nos han dado es vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, aunque traiga sus defectos, aunque traiga sus arranques de su carácter, aunque lo tengan que estar metiendo constantemente en tratamientos para la humillación, tiene vida eterna. Si no fuera así, como fue que aquel hombre llagado pudiera entrar a ese reino? ¿Cómo iba a poder entrar todo llagado? Si dice que yacía a la puerta, quiere decir que llegó a Cristo, pero no alcanzó a ser consolado, no alcanzó a entrar a ser administrado por el alimento de la mesa, sino que se conformaba con las migajas. Conformarse con las migajas es decir, que ¿cómo estuvo el servicio? Estuvo bien, ¿sabes de qué hablaron? Hablaron de esto, pero está ahí. Pero una cosa es estar en vivo. ¿A usted qué le parece? Le va a venir un grupo y va a haber conciertos anarcos. Se conforma con que, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? Estuvo bien bueno, hermano. O prefiere mejor estar allá adentro. Es que no es lo mismo que se lo cuenten a uno, a que lo viva uno. El evangelio así es. No es de que te lo cuenten, es de que lo experimenten, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, tocante al verbo de experiencias. Bueno, pues David ahora estaba teniendo una nueva experiencia con un gigante, un descendiente de los gigantes. No era a Goliat ya lo había tumbado, pero otro de más abajo que venía con más fuerza y lo agarró cansado. Mire qué difícil es que uno lo agarre cansado. Lo agarran cansado. ¿Y a dónde nos vas a llevar? Vengo bien cansado del trabajo. Los voy a llevar a que me dancen ahí alrededor de mi sillón de Daisy Boy, porque vengo muy cansado.
¿No nos vas a llevar a la feria? Camina todo el día. Un día Martín me dijo, ahorita acabando de comer, ¿nos vamos a caminar? Le dije, ay Martín, he caminado todo el día, me duelen los pies. Qué motivación. Cansarse no es bueno. Tenemos que renovarnos. Dice que los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, como las águilas correrán y no se cansarán y no se fatigan, ni el bofe lo puede vencer aún. Por eso, nombre. Entonces, dice en el verso 17 que cuando Isbi Benob trajo una espada nueva y trató de matar a David, dice en el verso 17, pero Abisai, hijo de Sarvia, vino en su ayuda y hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le dijeron, diciendo a David, nunca más atrás a la batalla con nosotros, para que no apagues la lámpara de Israel. ¿Quién era la lámpara de Israel? Era David. Tú eres lámpara en tu casa. Y lo que Dios quiere es que esa lámpara no se apague. Se podrán apagar los que están adentro de tu casa, pero si tú te mantienes prendido, tú mismo les alumbras. ¿No dice que cuando Dios levanta una lámpara la pone en lo alto para que alumbre a todos los de la casa? No lo pone abajo de la mesa, la pone en alto para que su luz alumbre a todos los que están en la casa. Yo tengo la responsabilidad con Dios de que en mi casa se mantengan las lámparas prendidas. Si yo mantengo la luz conmigo, en mi casa van a ver el efecto de esa luz. Y si yo me apago, en mi casa van a ver los efectos de la luz. Y por ende va a llegar la oscuridad. Y si llega la oscuridad, van a llegar las malas noticias y va a haber el ambiente feo. Pero si mantengo la luz viva, va a haber gozo, va a haber paz, va a haber paciencia, va a haber templanza, va a haber dominio propio. Contra tales cosas dice la Escritura que no hay ley. Ahora, entonces, los filisteos de nuevo, no les bastó que los humillaran, no, el diablo no le ha bastado que lo sacaron del reino de Dios, que lo apagaron, no le ha bastado, es vengador. Por eso mire, aguas con la venganza propia. No, ni uno podemos dar lugar a que nos tengamos que vengar. Yo tantitito estuve tentado de vengarme. Uno que me pasó ayer en el carro, venía atrás de mí y venía a distancia, y cuando llegó me rebasó y me pasó así casi como para que yo frenara. Me dan ganas de irme a poner más enfrente y frenármele yo. Pero como está escrito, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos. Yo, como soy amado de Dios, no puedo vengar. Usted me podrá hacer lo que me quiera hacer, pero yo no me puedo vengar. El enemigo me podrá hacer lo que me pueda hacer, pero Dios peleará por mí. Pero sabe una cosa, no podemos tomar actos de venganza contra nadie, porque en mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjeselo a Dios. A su debido tiempo Dios da, pero como es lento para la ira y grande en misericordia, a veces tarda mucho para nosotros, pero para Él, porque dice que no quiere destruir, quiere dar oportunidad que uno se arrepienta. Entonces, estos filisteos no se rendían. Mire, atacaron a Sansón. ¿Quién era Sansón? Un hombre ungido desde antes de que estuviera en el vientre de su madre. ¿Por qué digo antes? Porque Dios le dijo que iba a tener un hijo ungido, ya venía ungido. Desde el reino de los cielos venía con una comisión: derribar filisteos. Entonces llega Sansón, Jueces 15:6, un verso solamente, y dice así. Cuando usted lo vea, me dan amén. Jueces 15:6. Entonces los filisteos dijeron: ¿quién hizo esto? Y él respondió: Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste tomó su mujer y se la dio a su compañero, y los filisteos vinieron y la quemaron a ella y a su padre. Oiga, y de Sansón un ungido, un hombre de Dios, desde antes de ser enviado a la tierra venía ungido, pero cuando llegó aquí a la tierra empezó a fijarse en las de Timnat. Es una población, y el Timnateo, que era el padre de la filistea, Sansón la pidió para él y la recibió por mujer, pero él salió a hacer las batallas. Cuando regresó se la habían dado a otro, el mismo suegro. Mire qué delicado es que estén los suegros adentro de la casa de los yernos. Aquí está el principio. Qué delicado es que
que una persona esté viviendo donde están sus suegros. Mire, el casado, casa quiere. Sansón tuvo que aprender eso. ¿Por qué se la dejó en la casa del suegro? ¿Por qué no mejor se la llevó a su casa? Es que es más fácil no pagar renta, no pagar la luz, no andar trayendo agua. Ahí de lo que mi mamá cocina, que le dé de comer a la timatea. Si alguien se quiere casar, ¿por qué le va a dar una casa a su mujer? Pero como no lo hizo, mire qué chulada de suegro, se la dio a otro. Y venía por su mujer y ya se la dieron a otro. ¿Y por qué no? ¿Por qué se la dieron a otro? Pues que ya no la querías, la dejaste aquí. Oiga, entonces una muestra de amor es que le dé su propia casa, cada esposo a su esposa. Gloria a su nombre. Yo sé que aquí todos estamos bien alineados en esto, pero es peligroso. Y dice que él las tuvo ahí. ¿Por qué? Porque eran filisteos. Las costumbres filisteas no eran fidelidad matrimonial, era promover fornicación y amor libre. Tú se la dio a otro. Digo, mientras llega tu esposo, aquí que se entretenga tu amigo, su amigo de él contigo. Es buen hombre, es de buen parecer. Quien quita y me dé un nieto más bonito. ¡Ah, qué tremendo! Promoviendo fornicación y adulterio y divorcio. ¿Sabe una cosa? Le querían apagar la lámpara a Sansón los filisteos. Hay que ubicar de dónde provino todo este problema. Lo querían apagar. El enemigo utiliza, hoy voy a considerar varias cosas que el enemigo utiliza para apagar la lámpara que Dios ha prendido en los hijos de Dios. Y si somos sabios, tenemos que tener cuidado en las cosas que se descuidaron aquí en la Escritura, porque para eso quedaron ahí, para que nosotros al verlas aprendamos. ¿Cómo que el papá se la entregó a otro? Es que a veces le cae mal a los suegros el yerno. Aquí no hay ninguno de esos, pero gloria a su nombre. ¡Ah, qué bonitos son los yernos y las nueras! ¿Cuántos reciben? ¡Recibo! ¿No? No recibe. Bueno, ok. Génesis 26:1, otro ejemplo. Otro ejemplo de cómo el enemigo hace para apagar el fuego que Dios quiere mantener prendido. Porque a él lo que le interesa es que así como él apaga, nos apaguen a todos, para que nadie ocupe su lugar. Pero como tenemos vida eterna, no se va a apagar, pero tampoco nos van a entristecer. Amén. Entonces dice Génesis 26:1. ¿Lo tenemos? Y hubo un hombre en la tierra, hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar a Abimelech, rey de los filisteos. Mire, le angustiaron los filisteos la vida a Abraham, le angustiaron la vida a Isaac, y le afectaron también en su vida matrimonial con su esposa Rebeca. Eso lo puede usted ver en los contextos, y usted va a ver que Abimelech era el rey de los filisteos. Quiere decir que ese reino de las tinieblas tiene orden de gobernantes, de príncipes, de reyes, por eso es que él se llama el rey de las tinieblas. Pues este filisteo era en ese tiempo Abimelech, que se llamaba el rey, como decir, de los brujos. ¿A quién estaba agrediendo? A Abraham, a Isaac y a la esposa. Los estaba para pagarlos. Y entonces me llama la atención que utiliza cosas, envió hambre. Quiere decir que el enemigo lo que trae es dificultades económicas, para que la gente en su desesperación, de repente un hijo de Dios tiene un buen trabajo, tiene buen salario, y de repente llega por alguien y lo empieza a poner a verse mal. Y el buen crédito se acabó, y la buena fama se acabó, y se cumple aquella palabra que decían: crea fama, ya te echaste a dormir. Y llega por ahí el enemigo y hasta lo empieza a que lo saque de trabajo, y al rato escasez. Problemas económicos. ¿Por qué? Por los filisteos. El poder de los filisteos es como el poder ahora de la brujería, que ataca a los hijos de Dios.
No porque seamos hijos de Dios no quiere decir que no va a hacer sus intentos. Nos dará el Señor la victoria, pero hará sus intentos. Y Abraham le tapó los pozos que él había cavado para sacar agua viva y se los taparon. Muy Abraham, padre de multitudes y el padre de la fe y todo esto, pero lo hicieron ver su suerte tapándole los pozos. Quiere decir que anduvo trabajando y trabajando y trabajando y frustrado y frustrado y frustrado. Entonces llega Isaac y la misma canción, trabajando, trabajando, trabajando y aquellos atacando y tapando y otra frustración. Pero vean por qué. Dice en el verso 8: y sucedió que después de haber hecho esto, allí, pasado largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y aquí que vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Quiere decir que el enemigo tiene manera de meterse hasta la recámara de los hijos de Dios que están en matrimonio. Espías. 2 días atrás yo miré el ojo de un búho en mi recámara y estábamos así como poniéndonos medio raro mi esposa y yo, y le dije: Marti, acabo de ver un búho. Pues a reprenderlo. Este es el que nos está espiando, está queriendo meter desaveniencia. Y después que lo vi, volví a cerrar los ojos y miro un lince. ¿Sabes qué es un lince? Como un gato montés, esos que tienen así las orejas pero con pelos así para los lados. Está así, medio grungy. Aquí no hay ningún grungy, ¿verdad? No, se está allá en las películas de Disney. El grungy. No, se pone a veces uno tenso. ¿Por qué? Porque estaba un gato así, me estaba mirando así. Dije: usted me quiere contagiar sus reacciones. Y luego vi un montón de así como a los murciélagos, colgados de cabeza, pero eran cerditos. Y la Biblia dice: no deis el pan a los cerdos para que no la pisoteen. Entonces dije: estos me quieren quitar la bendición y yo tengo que cuidarla. Entonces empezamos a orar ella y yo, lo empezamos a atar, a reprender hasta que salieron. Pero luego anoche me pongo a platicar con mis hijas y resulta que todos estamos siendo afectados con reacciones raras. Y menos Elizabeth. Pero Débora y Martinelli y yo y mi esposa estábamos bajo, así como mira, no me toques, de repente raros. Y entonces empezamos a orar. Nos pusimos de acuerdo todos, empezamos a orar y entonces empezaron las visiones. Y en las visiones que les dio el Señor a mis hijas, empezaron a ver que había unas manchas que se habían pegado en las paredes. Y había unos espíritus que andaban por ahí, pero cuando los empecé a decir que no los quería dentro de mi casa, que salieran de esta casa, y les di órdenes. Y veo cómo se empezaron a afilar así rumbo a la puerta y empezaron uno por uno de salidita. ¿Cómo cree que se puso el ambiente en la casa? Calidad. Hasta dormí como bebé. A gusto. No, que ya ni podía dormir. Me acostaba a este lado y me dolía el costado. Me acostaba al otro también. Boca abajo, boca arriba. Todo me dolía. Nomás salió todo eso y todo descanso. ¿Qué son? Filisteos. Que tratan de espiar hasta en la recámara, hasta donde uno duerme, para que no duerma uno tranquilo. Ahora fíjese, le llegaron los filisteos a observarla por la ventana. Por eso miren, la noche cierre bien la ventana. No va a ser por algún metiche que se anda asomando. Pero como usan el poder de la brujería, yo vi a un búho. Y cuando vi ese búho, le vi los ojos. Y su ojo era oscuro, redondito, pero tenía como un aro alrededor amarillo. Entonces, ayer nos fuimos al cine a ver Tora. Nos fuimos a ver, a distraernos un poquito. No me voy a condenar porque fui al cine, pero se lo confieso, pido perdón. Pero fuimos al cine y en lo que estaba en el cine salió el búho ese. Y yo dije: mira, Marti, ¿te acuerdas lo que te dije del búho? Míralo. El mismo color y todo, igualito así. Y entonces yo vine aquí a la oración en la mañana con mis hermanos y José nos dijo, porque aquí vieron un búho también.
Entonces dijo, pero eso es el poder de la brujería, ¿no es así, hermano? ¿Verdad que sí, José? Sí, sí dijo. Y entonces estamos lidiando contra poderes de brujería, que están queriendo poner que la lámpara se apague, que no se prenda, que no siga el aceite fluyendo, que no siga el regocijo, que no siga esto, que no siga el otro. Pero mire qué tremendo, que empezó a prender el Señor su lámpara, y hoy le dio una buena vivita al júbilo. Y nos gozamos, pero tuvimos que derribar poderes ocultos. Cuando tu vida esté siendo afectada por situaciones extrañas, que de repente te sientes raro, que no estás contento, estás molesto, no te olvides, empieza a reprender esos filisteos, que son espíritus que atacan y quieren robar el gozo y la paz y la bendición, porque nos quieren apagar. No te dejes apagar la lámpara. Dígame usted, no nos dejemos. Yo también, no nos dejemos apagar la lámpara. Que esta lámpara siga ardiendo, siga ardiendo. Y mire qué estrategias usan, fíjese. Génesis 26, 14, verso 14. Cuando lo vean, amén. Pues tenía rebaños, tenía ovejas, tenía vacadas, tenía servidumbre, y los filisteos le tenían purita envidia. Como Dios tiene bendiciones para tu vida, arrebátelas. Dios tiene bendiciones de abundancia para tu vida, pero va a provocar envidia. Los envidiosos nunca faltan, como las moscas nunca faltan a la hora de los tacos. Como caen gordas las moscas, ¿verdad? Así cae gorda la envidia también. Los filisteos le tenían envidia, y dice el verso 15, y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. A Abraham, a Isaac, a Rebeca, al pueblo de Israel, a todos ellos. Vean el verso 21. Los filisteos, Jueces 16, 21, no es Génesis. Jueces 16, 21. Los filisteos, miren lo que hicieron. Los filisteos atacan la vista. Fíjense, cuando lo vean, me dan amén. Los filisteos lo prendieron a Sansón, le sacaron los ojos, llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar en el molino en la prisión. ¿Qué es lo que el enemigo pretende? Inhabilitar a los hijos de Dios. Y les llega por los ojos. ¿Por qué a Sansón le afectaron sus ojos? Porque no tenía dominio sobre su vista. Sabe que nosotros tenemos que tener cuidado hasta con lo que vemos. Internet es una tecnología muy buena, pero peligrosa, porque de repente salen cosas, y el enemigo lo que quiere es llamar la atención, porque lo que quiere es sacar los ojos, quiere apagar la visión clara, quiere quitar la revelación de la palabra. A mí, si me logra atacar, se me cierra la palabra, pero me la están abriendo, bendito su nombre. Que nos la siga abriendo para que podamos ver con más claridad y podamos estar alertas. Mire, tenemos que cuidar todos nuestros ojos. ¿Qué es lo que uno anda viendo? ¿Cómo uno ve las cosas? Si uno las ve, no es que yo veo las cosas de otra manera. No se deje con ese cuento. Tratemos de mantener una vida, una mentalidad sana. Ver las cosas por el lado, decía el Chaparrón, por el lado amable. Tenemos que aprender a ver las cosas de buena manera. No dejar que las cosas nos hagan ver lo malo, sino observar mejor la bendición a su nombre. Entonces le dijo, mire que a Sansón le sacaron los ojos los filisteos. ¿Con qué? Con las filisteas. Oiga, estamos en tiempos bien peligrosos hoy en día, hombres y mujeres. Vea usted cómo anda la gente afuera, con unos tremendos tatuajes. Algunos se miran bien horribles, pero otros se ven así como muy así extravagantes y como muy sensuales. ¿Por qué? Porque nos quieren sacar los ojos.
Estamos alertas. Tenemos que tener cuidado, qué es lo que vemos. Cuidado con las revistas. Muchas veces hay revistas que son peligrosas. Ay, es que es vanidad, es peor. Es que es de moda, sí, pero hay peligro. Cuidado. Tenemos que tener cuidado hasta con la televisión. No puede ir uno, hermano, peor si vamos a la playa. Tenemos que estar bien alertos. Nos quieren quitar los filisteos la visión que Dios nos ha dado. ¿Se acuerda aquel que estaba ciego y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que pueda ver. Y entonces le escupió en tierra, le puso barro en los ojos y le dijo, ¿ves algo? Veo a los hombres como árboles. Digo, no, ahora ve y lávate en el estanque de Siloé. Y cuando se lavó los ojos, ahora ya veía claramente todo. Quiere decir que cuando Jesús le puso su palabra, le activó una visión espiritual. Dios tiene para ti una visión espiritual, para mí también. ¡A su nombre! Que si algún día llega a fallar la vista natural, está en lo espiritual. Y te tengo noticias, ve mejor, porque ve hasta el corazón. Su nombre, imagínense la visión. Yo por eso le digo a José Luis, le digo, yo antes me afligía mucho porque pues él perdió en un tiempo la vista natural. Pero cuando vi que le abrieron la vista espiritual, dije, este ve más que nosotros. ¿Por qué? Porque puede ver lo que los demás no vemos. Bueno, a los que Dios les ha abierto los ojos pueden ver eso. Y a mí cuando me han dejado ver, porque a veces cierro mis ojos y se abren los otros, y puedo ver con colores, con claridad. No necesito ni lentes. Los que tienen visión espiritual no necesitan lentes. No le hacen así como mi papá me decía. Le dije, oye, ¿te vas a dormir con lentes? Es que si no, no va a ser que no vea lo que sueño. Entonces, los filisteos están interesados en cortar la visión. ¿Por qué eran los filisteos tan peligrosos? ¿Por qué eran tan insistentes, tan aferrados? Es que no eran solamente personas, eran poderes demoníacos manifestados en un pueblo. Ahora, cuando usted ve el verso 23 de Jueces 16:23, dice que ahí tenían príncipes. ¿Sabe qué es un príncipe? El hijo de un rey. Ese es un príncipe. Entonces dice aquí, y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón, y para regocijarse, pues decían, nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Hacían fiesta cuando derribaban un ungido. Y aquí estamos ungidos todos. Mas nosotros, dijo Juan, tenemos la unción del Santo. Lo que el enemigo quiere hacer con los ungidos es que se los pidan a Dagón. ¿Y quién es Dagón? Es un ser, dios de los filisteos, que tenía unas características como la fotografía que usted ve en el Starbucks. Mitad pescado, mitad humano. ¿Y qué es eso? Jesús dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, cuando una persona le evangeliza, Dios dice, este es un pez para la gloria de su nombre. Dejó de ser humano solamente para convertirse en un hijo de Dios. El pez tiene una figuración de los que somos del ámbito de Dios. Y el humano es el ámbito de la tierra. Un cuerpo glorioso con un cuerpo humano. Entonces, cuando uno empieza a llevar una vida ambigua, medio cristiano, medio mundano, Dagón dice, déjenmelo a mí. Y ellos le presentaron un sacrificio a Dagón y agarraron a Sansón. ¿Qué andaba haciendo Sansón? Andaba metiéndose con las filisteas, no andaba cuidando la unción. Su mamá le dijo, ¿por qué te casas con una filistea? Yo me caso con ella porque es la que me gusta. ¿Pero acaso no hay entre las hijas del pueblo mujeres de Dios? Es que a mí me gusta esa. Le costó la vista. Y Dagón se sintió adorado por haber entregado a alguien que estaba viviendo conforme a su imagen de Dagón. Mitad mundano, mitad creyente. Entonces, es peligroso. Es peligroso cómo el enemigo pretende destruir a la gente que está con Dios.
no lo va a poder hacer mientras nos cuidemos, pero sí lo va a poder hacer si nos descuidamos. No nos va a quitar la vida eterna, pero nos puede arruinar la vida terrena. ¿Y quién quiere vivir en la vida terrena mal? Si Jesús dijo que nos venía a dar una vida en abundancia, para que tengamos 100 veces más y al final la vida eterna. Entonces, dice en la Escritura, ¿por qué era tan delicado estar expuesto ante los filisteos? En Éxodo 13:17, ya voy a ir terminando, Éxodo 13:17, porque le quiero presentar la solución para todo esto. Y sucedió, Éxodo 13:17, cuando tenga en sus ojos la pantalla con el pasaje, me dan amén. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. ¿Por qué mucha gente cristiana no conoce de la guerra espiritual? Aquí sí se conoce la guerra espiritual. Aquí la hemos confrontado y la hemos humillado y nos ha dado la victoria. Bendito su nombre, que aquí en medio de la iglesia hay guerreros, hombres y mujeres, guerreros de Dios. Pero hay lugares que no tienen guerreros y no quieren saber de liberación, ni quieren saber de lucha espiritual, solamente quieren saber de canciones de moda y de ropa bonita. Pero a veces las liberaciones se tornan muy feas y espantosas a veces. Pero dijo Dios, no los voy a llevar al principio por ahí, pero los voy a llevar después. Y entonces dice que los llevó por otro lado. Pero en Isaías capítulo 2 verso 6 dice el por qué. Ahí dice que porque era guerra, pero ¿por qué? ¿Por qué había esa guerra? Miren, Isaías 2:6. Ciertamente, amén, Isaías 2:6. Ciertamente has abandonado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente. ¿Qué es eso? ¿Qué sería eso hoy? Tener costumbres de oriente. Practicar yoga en la iglesia es costumbre de oriente. Leer el horóscopo, costumbres de oriente. Consultar las estrellas, consultar la luna, vestir colores por causa del horóscopo, esos son costumbres de oriente. El pueblo de Israel, el pueblo de Jacob estaba lleno de costumbres del oriente. Creer en la reencarnación en vez de creer en la resurrección, esas son costumbres de oriente. Están llenos de costumbres de oriente. Y dice, son adivinos. Entonces, ¿qué eran los filisteos? ¿Por qué Dios tenía tanto pleito con los filisteos? Porque era puro brujo. Adivinos. Las daban de profetas, adivinos. Los adivinos también ven, también oyen en el ámbito espiritual, pero no de parte de Dios, sino de dones que da la serpiente. Adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. ¿Por qué David se cansó? Porque estaba luchando contra brujos, no solamente contra el hombre de carne y sangre, sino que había poderes demoníacos que lo respaldaban ángeles de la oscuridad. Y lo atacaron de repente y lo agarraron cansado. Por eso, mira, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de buscar, no nos cansemos de venir a la iglesia. Muchos se cansan, no se canse. No se canse, como dice uno, ya me cansaste de tanta murmuración. No se canse. Porque David, por haberse cansado, casi lo matan. No nos podemos cansar, porque los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Tú y yo nos podemos fortalecer en Dios día con día. Cada vez que una cosa esté difícil, de rodillas, Señor, necesito tus fuerzas, porque se me están agotando y no puedo seguir adelante. Y entonces Dios va a decir, ve con esta tu fuerza, como le dijo Gedeón. Y entonces a levantar con poder. Pero ¿sabe una cosa? ¿Quién era Ishbi Benob? Es aquel que toma en cautiverio al que hace presa de él. Jesús dijo que uno es vencido por aquello, uno se hace cautivo por aquello que lo vence. Y su función es poner cadenas y de bronce. Quiere decir con derechos que agarra ante los ojos de Dios.
El enemigo, si no tiene derechos, te puede aventar una cadena y nomás se te resbala. Pero si te pone una tentación y caes en ella y te avienta una cadena, te amarra. Digo, te rechazo. En el nombre de Jesús, toda cadena de bronce. Pero voy a vivir apartado para Dios. Voy a seguir procurando el aceite. Voy a seguir. No me voy a cansar de la iglesia. No me voy a cansar del evangelio. No me voy a cansar del Señor. No me voy a cansar de la reunión. Porque entonces el enemigo estaría poniendo sus cadenas preparadas y no son joyas. Mire, la gente se pone sus cadenotas en el cuello para su vanidad. El enemigo no trae esa clase de cadenas. Pone unas como las que le puso a Sansón para estar moliendo para el enemigo, para trabajar para él. No trabajemos para el enemigo, trabajemos para Dios. A su nombre. Pero luego vino Abisaí y mató al que puso en cautiverio y que estaba poniendo en cautiverio a Sansón, que estaba queriendo poner en cautiverio a David, que por poquito le cuesta la vida, pero vino en su rescate. Y Abisaí quiere decir el don del Padre. ¿Y usted sabe quién es el don del Padre? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio, ahí está el don, el regalo de Dios, a su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que venga a Él sea salvo. Oiga, vino Abisaí y sacó la espada. Tenemos esa bendición de Dios, gloria a su nombre. Que aunque a veces andamos en debilidades, pero Dios nunca se debilita. Y ese canto me encanta a mí, que dice: a veces el maligno quiere mi alma volver a aprisionar, y el Espíritu Santo que me guía me protege y no me deja claudicar. Le alabo, y mi alma no se cansa de alabar. No te canses de alabar a Dios. El lugar especial para alabar a Dios empieza a las 10 de la mañana los domingos y los viernes a las 7:30. Entonces, para que cuando el enemigo te quiera prisionar, salga por ahí el enviado de Dios, por parte de Jesús, el que viene a cuidarte, la intercesión de Jesús. Su nombre. Si no fuera porque está sentado a la diestra del Padre Jesús, nosotros estuviéramos en una ruina. Porque ¿quién no se ha cansado? ¿Quién no se ha molestado? ¿A quién no le ha llegado el enemigo a espiarlo? ¿A quién no le han puesto trampas? Y a veces hemos caído en trampitas. Pues nos quiere arruinar. Pero Él dice: ellos siguen alabando mi nombre. Y entonces sale el Señor y le quita los enemigos. Los buscarás y no los hallarás. Pero hay ciertos principios que tenemos que cuidar para que la lámpara no se apague. Cuidado con la gente envidiosa. Cuando veas que alguien como que no está muy feliz porque te fue bien, empieza a reprender la envidia filistea. No son las personas, son los filisteos que están usando gente que tiene ojos malos para ver. Cuando alguien te ande viendo: ay, a ver cuánto gana, uy, sí, le ha de ir muy bien. Envidia. En vez de que diga: gloria a Dios, que Dios lo está bendiciendo. Padre, bendícenos a toda tu iglesia, de tal manera que no tengamos nadie necesidad de nada. Y va a decir el Señor: quiero ver cómo tú entregas tu corazón. Porque el que se entrega, Dios no hace excepción de personas. Así que vamos a romper algunas maldiciones de la envidia. Vamos a procurar la ubicación de Dios para no tener nada contra nadie. Y tenemos que ser sabios, hermanos, los que se vayan a casar. Ahorita tenemos unos recién casados en la iglesia. No suegros en la casa. A menos que haya una deshabilidad y necesiten alguna atención especial. Pero mientras todo esté funcionando bien, cuidado. No deje que su matrimonio sea afectado por comentarios de ningún suegro, ninguna suegra. ¿Por qué? Porque a Sansón no le fue nada bien. Yo cuando conocí a Marty, hice un pacto con ella, porque nos empezamos a enamorar muy en serio. Entonces le dije: vamos a hacer una cosa, Marty, lo único que yo pido de ti, no dejes que terceras personas interfieran entre tú y yo, ni de mi familia ni de tu familia. Lo que tú y yo acordemos, hasta ahí es.
No más opiniones, porque no falta. Yo le sugiero que ponga su mueble aquí. Y yo le sugiero que saque la televisión de su recámara. Me la llega la mía. No. Si a ella se le ocurre poner la televisión en la ventana, pues muy su gusto. Aunque no me guste, pero pues muy su gusto. Y ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en paz todos. Pero nadie que viene ahí a meter la nariz donde no le corresponde estar. ¿Por qué? Porque cada quien quiere. A ver, ustedes que están casados, ¿son felices? ¿Cuántos felices hay aquí? Cuidemos la felicidad. El día que los hijos ya crezcan en edad de casar, ay padre, ¿cómo duele eso? A mí me dijeron, ay, espérese a que sus hijas crezcan, ya están creciendo. A volar palomitas, y no de maíz, con sus maridos el día que se casen. Y si Dios me concede una riqueza como para que pueda tener 2 casas y en ellos vivan una, pero con un cerco, para que no esté yo de metiche con ellos, muy subida. ¿Qué le parece, Jaime, que no haya interferencia? Perfecto. Que tenga que convencer a la suegra, no. Al suegro tampoco. ¿A quién? A Cristo. Para el hogar nadie lo va a derribar. Entonces, yo he aprendido una cosa. Yo cometí errores en la vida. Llevé una vez a vivir en la casa de mis padres problemas. Son buenos padres, pero no son lo ideal para tener la interferencia en un hogar en opiniones. Y uno aprende. Pero cuando aprendí, le dije a Martí, no terceras personas más que tú y yo. Y él dijo, creo que tienes razón. Trato hecho, nunca deshecho. El que dé quita, allá que se quite con el que ya sabe usted. Pero en Cristo, a vivir con los principios de Dios. No es lo mismo que manda a hacerle una casita a la suegra a que venga a vivir en su habitación. No lo mismo que viva con su suegro y le haga una casita a que esté adentro de la casa. Yo vi unos vecinos que hicieron atrás en el patio una casa. Yo dije, qué tremendo, tiene una casa atrás de su casa, ¿para qué la querrán? Puede ser que sean los suegros o puede ser que sean algún familiar, gloria a Dios, que estén cerquitas pero no revueltos a su nombre. Así que vamos a hacer una oración, porque ya nos vamos a retirar. Mira, el caso es bien temprano, todavía ni es la hora de comer. Aunque la tipa le diga, ya tengo hambre, todavía falta. Pero vamos a orar, vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos dé prudencia y sabiduría, para que dejemos que la lámpara se mantenga prendida y no se apague. A veces las discusiones causan que la lámpara se entristezca, porque ¿cómo le voy a decir si es mi suegra? ¿Cómo le voy a decir si es mi suegro? ¿Cómo le va a decir la esposa al esposo si es su mamá o es su papá? Se entristece, la lámpara se apaga, es lo que el enemigo quiere entristecer. No dejemos que estas cosas pasen, cuidemos lo que Dios nos ha dado y vamos a reprender la envidia. Que se van los filisteos, que nos dejen vivir en paz y que podamos llevar una vida afín. Así que Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias por tu palabra, Señor. Sé que tu palabra nos indica siempre la manera como podemos llevar una vida mejor. Algunas veces hemos tenido, Señor, fallos ante tu palabra, pero perdona, Señor, todo hierro de ubicaciones, pero queremos aprender a vivir conforme a tu palabra. Guíanos a toda verdad, a toda justicia. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo, pero queremos, Señor, que pongas aceite sobre nuestra vida, para que no sea apagado de ninguna manera lo que tú has prendido. Has prendido nuestra vida para vivir una vida sana, una vida santa, una vida con el principio de tu evangelio. Pero venimos, Señor, contra toda fuerza del enemigo, contra esos espíritus filisteos que le cansaron la vida a David. Venimos orando para echar fuera de nuestra vida todo cansancio. Diga, yo echo fuera de mi vida toda fatiga, toda debilidad, todo cansancio. Lo echo fuera de mi cuerpo, fuera de mi sistema nervioso, fuera de mi cerebro, fuera de mi mente. Recibo la fuerza de Dios, el poder de Dios para vencer
en toda debilidad, en todo cansancio, en toda fatiga, en toda decepción, en toda discusión. La echo fuera de mi vida. No recibo ninguna contaminación filistea que altere el evangelio en mi vida, porque el evangelio de Dios es una vida de paz, de gozo, de amor, de armonía, de unidad. Echo fuera en el nombre de Jesús todo pensamiento de Abimelech, todo aquello que espía mi privacidad de mi vida. No podrá seguir interfiriendo. Sea cegada toda visión extraña, todo trabajo del enemigo en contra de mi casa, en contra de mi vida, en contra de mis finanzas. Toda envidia sea atada, se echará fuera, fuera de mi vida, fuera de mi felicidad, fuera de la armonía, fuera de esta casa, fuera de la iglesia. En el nombre de Jesús, vengo a quebrar ese poder filisteo que se mueve bajo poderes de adivinación. Rechazo toda administración de adivinación, toda manipulación, todo aquello que usa el enemigo para espiar la libertad que tenemos en Cristo. Vengo a reprenderla, vengo a debilitar ese poder. Se desprende de mis bienes materiales. La prosperidad ha llegado y la bendición de Dios no añade tristeza. Voy a disfrutar los bienes que Dios me ha dado y voy a aprovechar bien el tiempo para edificar mi casa con los cimientos que les van a dar una vida poderosa, para que no sea una vida de derrota. Diga usted: yo echo fuera toda derrota de mi vida, de mi matrimonio, de mi hogar, de mi familia, de mis hijos, de mis hijas, de mis nietos, hasta 1000 generaciones. Bendigo mi descendencia en el nombre de Cristo Jesús. Echo fuera toda murmuración, todo aquello que se infiltra para perturbar la paz, porque yo y mi casa le serviremos al Señor. Mi vida será una vida bendecida y aprenderé los principios que la palabra de Dios me deja para llevar una vida en abundancia, como mi Señor Jesucristo le costó su vida para darme. Lo recibo, Señor. Bendecimos tu reino, bendecimos, Señor, tu palabra, bendecimos tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a que cada día nuestros ojos sean alumbrados más. Cambia los pensamientos que son terrenos por los pensamientos que están en la mente de Cristo. Me la has dejado para que aprenda a pensar como tú piensas y a vivir como tú nos has enseñado en tu palabra. Ayúdanos, Señor. No permitas que esta iglesia, que mi familia, ni yo mismo acabe siendo como Sansón, sino que pueda salir victorioso como un héroe de la fe. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Ahora diga usted: yo bendigo a mis suegros, bendigo a la descendencia de mis hijos casados, las nueras, los yernos, los que los tengan. Digan: yo los bendigo con sabiduría de Dios y en grande estima sean hallados siempre con la bendición que Dios les dé. Los bendigo y los bendigo y los bendigo en buena salud, en buen ánimo, en mucha paz, en mucha armonía. Y voy a confiar en Dios que van a estar bien. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Puedes decir amén? Amén, amén y amén. Gloria a Dios.